pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuevamente, leámoslos todos juntos en voz alta. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. La santificación. Dios anhela la santificación. La santificación dice que ahora que ya hemos sido libres, que nos ha libertado del pecado, ya hemos sido libres del pecado y ahora somos siervos de Dios, somos siervos del Altísimo. No solamente somos siervos del Altísimo, sino como dice en Éxodo, va a ir anotando es una enseñanza. Como dice, sino como nos dice la palabra en Éxodo 19:6, que Él ya perdonó nuestros pecados, pero no solamente somos sus siervos. Éxodo 19:6 dice: mas vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Porque Él anhela nuestra santificación. Porque Él desde antes de la fundación del mundo ya nos escogió, nos predestinó, nos santificó. La santificación de su palabra, dice Juan 17:17, que en su palabra somos nosotros santificados. Entonces, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire qué bonito lo que dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Nos está llamando a la santificación. Veamos en Levítico 19:2, le voy a leer esta cita, Levítico 19:2, en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento nos habla de la santificación. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Y nos dice también en Deuteronomio 7:6 que somos pueblo santo, que somos santificados para Él. Deuteronomio 7:6: eres mi pueblo, eres pueblo santo para Jehová tu Dios, que te escogió dice que te sacó de un pueblo para que seas especial. Hay muchas citas donde nos dice, muchas citas. Isaías 62:12 también lo dice. Nos sigue hablando de la santificación y dice: yo los he llamado pueblos santos. Entonces usted y yo no somos cualquier cosa. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora entonces, ¿por qué Él requiere que tú y yo lleguemos a la santificación? Si dice Romanos 6:22 que ahora que ya perdonó nuestros pecados, ya Él nos acercó, nos liberó, nos limpió nuestros pecados. Y dice que ahora somos siervos, pero Él anhela el fruto de la santificación en nuestras vidas. Lo dice Romanos 6:22. Él dice que anhela el fruto. Ahora veamos qué es la santidad. Que tú y yo no somos cualquier persona, tú y yo somos santos. Él nos ve con ojos de santidad. Desde que Él llega a nuestras vidas, tú y yo, Él nos ve santos, porque Él es santo. Y como Él es santo, dice que somos su pueblo, somos gente santa, somos nación santa, adquiridos por Él para la santificación. Ahora, ¿qué es la santidad? Es una de las características básicas de Dios. En referencia a Él, la palabra santidad significa absoluta perfección y pureza. La santidad es absoluta perfección y pureza. Eso quiere decir la santidad. Que usted y yo
tenemos que ir buscando, porque dice Romanos 6:22 que ese es el fruto, después de haber sido alcanzados por Él. Entonces la santidad es la absoluta perfección y pureza, eso quiere decir. Pero la palabra santidad quiere decir apartados, consagrados, dedicados. Es una dedicación y es una apartados, somos apartados. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo israelí todo lo tenía consagrado, todo lo consagraban, todo lo santificaban, objetos, personas, a través de ritos, a través de cultos ordenados por Dios, porque Él era el que la santificaba, era diferente. Pero ahora que estamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ellos santificaban y apartaban, santificaban objetos y santificaban también personas, los ponían aparte. Pero ahora nuestra santificación es Cristo, porque en la cruz del Calvario Él nos compró a precio de sangre, y cuando Él nos compró, Él ya nos ha santificado. Entonces veamos uno de los puntos. ¿Por qué es importante la santidad en la salvación? Veamos por qué. ¿Por qué es importante la santidad? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que ser separados? Segunda de Corintios 6:17, ¿alguien lo puede leer? ¿Por qué es necesaria la separación? ¿Por qué? Si vemos nosotros, el pecado separa al hombre de Dios. Y solo separándonos del pecado se podrá volver a restaurar esa comunión, porque el pecado aparta al hombre de Dios. Pero alejándonos del pecado, entonces somos con una comunión íntima con el 2 de Corintios 6:17, perdón. ¿Quién lo tiene? Léalo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Un momentito. Segunda de Corintios 6:17. ¿Cómo dice, hermano? Repítalo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está hablándonos de la separación. Entonces aquí estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo que Jesucristo ya nos ha rescatado, nos ha salvado. Tenemos un ejemplo pero bien, yo creo que ustedes se acuerdan en San Juan 3, del 3 al 5, que Jesucristo, lo pueden buscar en San Juan 3, del 3 al 5, que Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel, era un maestro que tenía conocimiento vasto, tenía mucho conocimiento, él enseñaba, él capacitaba personas, pero nos encontramos que la santidad pues, es esencial para la salvación, pero nos encontramos cuando dice apartados, que nos tenemos que apartar y salir de ahí, salir de en medio de ellos, es salir de en medio de lo que puede contaminar, es dejar atrás lo que puede contaminar nuestras vidas, porque ya Dios nos rescató, ya la sangre de Jesucristo, ya Él hizo en la cruz del Calvario la obra. Pero vean lo que dice en San Juan 3, del 3 al 5. Jesucristo le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero Nicodemo le dice: pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre yo siendo grande? ¿Cómo voy a entrar? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 5 que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces vemos que todo lo que es nacido de carne es carnal, y todo lo que es nacido de espíritu es espiritual, porque entiende el área, entiende lo que es la vida espiritual. Todo aquel que hace lo malo, dice que es que aborrece la luz. Una persona que practica el pecado aborrece la luz, ¿sí?
Una persona que es siervo de Dios. ¿Por qué le está hablando a Nicodemo? ¿Por qué le está diciendo, 2 Corintios, de la que leyó el hermano, salid de en medio, salid de ahí, pueblo? Le está hablando a un pueblo ya, a un pueblo que ya fue salvado, que ya fue rescatado, y le dicen, sal de ahí, sal. Es como cuando hay sectas y hay dogmas. Hay muchas iglesias que enseñan dogmas, enseñan sectas, y allí están las personas, están alimentándose de un espíritu de error, de un espíritu que se llama apostasía. 1 Timoteo 4:1 dice, en los postreros tiempos muchos enseñarán doctrinas de demonio. Entonces hay gente santa, hay escogidos de Dios que están a veces en lugares equivocados. Por eso Dios dice, hay que buscar la santificación, hay que buscar la santidad. Pero luego, cuando una persona está en un lugar equivocado y está recibiendo doctrinas dogmáticas, herejías, apostasía, entonces esta persona está siendo contaminada y no puede llegar a la santificación, no puede llegar a la santidad, porque está en un lugar equivocado. Por eso dice, salid de ahí. Y a Nicodemo le dice lo mismo. Nicodemo conocía la palabra perfectamente bien, era un maestro. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace a un siervo? A un siervo que realmente hay santidad en él. Como dice Romanos 6:22, el fruto de la santificación. Y el fruto de la santificación es la justicia, es la misericordia, la bondad y el humillarse ante la presencia de Dios. Y le estaba diciendo cómo él iba a entenderlo, porque no era espiritual. Nicodemo, aunque era un maestro en Israel, era carnal, y el que es de la carne es carnal. Él no era espiritual. Le dijo, ¿cómo voy a volver y cómo voy a entrar al vientre de mi madre yo siendo grande? Nicodemo, si tú no naces el nacimiento. Cuando una persona llega a Cristo, hay muchos que llegan a Cristo y no nacen de nuevo. Hay coyoles que por un duro que le den no se quiebran. ¿Usted sabe lo que es el coyol? No se me ocurre nada. Es una fruta dura que usted le tiene que dar con un martillo para quebrarla, y la comida es como de coco, es sabrosa. El hermano dice que sí. Bueno, hay cristianos que así son. Hacen la confesión de fe, están en la iglesia, levantan las manos, hacen muchas cosas, pero no han nacido de nuevo. Nicodemo está demostrado con Nicodemo. Nicodemo era maestro, pero no podía entender el mundo espiritual porque él no había nacido de nuevo. ¿Por qué no había nacido de nuevo? Porque no creyó en Jesucristo. Y todo aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice desde ya está condenado. Y aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces sí tiene ya la vida eterna. Pero el maestro le explicaba a este fariseo, siendo maestro. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hebreos 12:14, vea lo que dice. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Estábamos viendo anteriormente. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿La tienen? Es por fe, ¿verdad? Es por fe. Y este hombre no tenía fe. Y hay muchos que tienen conocimiento, pero no tienen fe. Y si no hay fe, dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora veamos este punto. ¿Es necesaria la separación? ¿Necesitamos nosotros apartarnos? ¿De verdad necesitamos hacerlo? La cita que leyó el hermano José, 2 Corintios 6:17, dice, por lo cual salir de en medio, hay que apartarse. Hay muchas personas en lugares equivocados, salir de en medio de ellos. Hay la apostasía en estos tiempos está llevando cantidad de personas día a día al infierno, que es la doctrina de la prosperidad. Ustedes han escuchado hablar de eso. La doctrina de la prosperidad es la que le habla a usted que todo es bueno, bonito y barato, que todo es pura felicidad, que todo es puro amor, que usted todo lo que pide lo va a recibir y que usted todo lo que usted desate lo va a obtener.
y que usted le puede dar órdenes a Dios, y usted puede atar y usted puede desatar, y usted declara que este lugar es suyo y este lugar va a ser suyo. Esa es la doctrina de la prosperidad. No sé si ustedes han escuchado algunas personas. Hay muchas personas que tienen en su vocabulario: y yo declaro que este lugar es mío, y yo desato y yo abro los cielos. ¿Qué ridiculez es esa? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Hay muchos, hay muchas doctrinas, herejías, dogmas que están llevando miles al infierno y están caminando equivocadamente, mas no saben que están siendo ellos, están siendo entrenados no para llegar al cielo, sino para perderse. Pero veamos, para vivir en santidad, la palabra de Dios nos aconseja. ¿Qué nos aconseja? Romanos 12:2. Veamos Romanos 12:2. Dice: no nos conformemos a este siglo. Romanos 12:2. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Sino que nos apartemos. ¿Y de qué forma nosotros lo vamos a hacer? Primera Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie que te lleva a hacer el mal. Si nosotros, en Jeremías 31:33, vea cómo dice de qué forma nos va. Jeremías 31:33. Mire el pacto que él ha hecho. Dice: Dios es el que hace el pacto con uno. El hombre no puede pactar con Dios. Eso ya lo sabían. El hombre no puede hacer un pacto con Dios. Es Dios el que pacta con uno. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Él ha hecho ese pacto con nosotros. Lo ha hecho porque Él ya lo rescató. Entonces, si dice que Él va a escribir, ¿cómo lo va a escribir? Si se acuerda la clase que tuvimos de que Jesucristo es Dios, del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo en San Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo os guiará. Léase San Juan 14:26. El Espíritu Santo, si Él ha escrito el pacto que Él ha hecho con nosotros, es con nosotros, que dará su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Ese es el pacto que Él ha hecho con nosotros. Dijo que lo iba a escribir y así es. Y seré a ellos por Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Más el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os lo recordará que yo, todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que va capacitando. Entonces la santidad, a través de transformarnos, usted y yo vamos a ser transformados a través de qué? A través de la palabra. Y a través de la palabra,
Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra va a ir cambiándonos, va a ir cambiando nuestra mente, va a ir sacando todas las cosas, los formatos que hay y que habían en el corazón de uno, lo va a ir sacando y lo va a ir sacando. ¿Por qué? Porque dice que Él aborrece en Salmos 97:10. Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Mire qué bendición tan grande la que tenemos nosotros. Cuando tú y yo escuchamos, obedecemos y seguimos la palabra del Señor, dice que Él nos va a guardar. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Los impíos es una persona que ha recibido la palabra, pero que no da fruto. No da fruto, solo se sabe la palabra, solo para sí, pero no da fruto. Entonces, estos son los impíos. Eso lo dice en Salmo 97:10. Por eso Él quiere que tú y yo nos santifiquemos, que busquemos la santificación. Porque el Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si tú y yo, cuando la presencia de Dios está en uno, entonces tenemos el temor a Dios, no temor de miedo, sino el temor de la presencia de Dios. Pero dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Pero de todo esto, ¿qué es en sí? Que vayamos quitando, vayamos nosotros renovándonos, que vayamos nosotros aceptando y reconociendo que hay formatos en la vida del hombre que uno viene arrastrando desde muchos años, quizás desde la niñez. Pero el problema está cuando una persona dice que donde es negro, aunque sea blanco, dice que es negro, que es cerrada y que no tiene la fe. Por eso dice que es por fe. Es por fe. Si tenemos la fe que Dios va a trabajar en nuestras vidas, entonces sí, Dios va a trabajar. Ahora veamos la ley del pecado. En la ley del pecado para la santidad se refiere en Romanos 7:20. Anote Romanos 7:20 lo que dice. Romanos 7:20. Aquí Pablo nos está hablando que la ley del pecado que hay en nosotros, que dice que es mayor que la ley de Moisés y que la ley de nuestra mente. En otras palabras, Pablo nos está hablando que ni la ley ni nuestra mente pueden vencer el pecado. No pueden vencer la naturaleza del pecado, porque la ley del pecado, porque lo que yo no quiero, eso hago, dice Romanos 7:20. Eso dice, ¿verdad? Lean. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado me mora en mí. Sino el pecado que mora en mí. Porque el pecado que mora en una persona, ya eso es lo que lo está dominando y no está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque en la mente de la persona y en los formatos de esta persona está viciado y está conforme a sus creencias y conforme a lo que él piensa. Luego ya no obra él, sino que es el pecado que hay en la persona. Todo aquel que es nacido de Dios, primera de Juan 3:9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, primera de Juan 3:9. Aquel que nace de nuevo, la persona que nace de nuevo, ya no se siente bien pecar, porque está en un camino de santificación. Ya no quiere practicar el pecado, porque siente como que hay algo que le está trayendo una alerta, hay una alarma. Pero dice, el que es nacido no practica, pero que el que ha nacido de nuevo, este sí es muerto al pecado. Leamos Romanos 6 del 1 al 6. Romanos 6 del 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Ya lo tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados, dice, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ya nosotros, ya el pecado ya no reina en nosotros. El versículo 12 y 13, mire lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya nosotros ya no vamos a presentar nuestros cuerpos a hacer la inmundicia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados, rescatados, y el Señor a través del Espíritu Santo nos guía y nos va enseñando de qué forma vamos nosotros instruyendo y vamos caminando y vamos siendo libertados para el propósito que Él quiere, que es el propósito de la santificación. El propósito es tener la santificación, es vivir una vida apartada que le agrade a Dios, porque muchos llegan a los pies del Señor, pero como que el mensaje o la palabra nomás solo se queda en letra, pero el fruto es lo que Él quiere. Veamos 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya tiene la lectura? 1 Corintios 6, 19 y 20. Ese es el caminar, reflejar la imagen de Dios que habita en nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Nuestra relación con Dios debe de estar cada día más cercana y más cercana, porque las actitudes de nuestro caminar afectan lo que es la santidad con el Señor. Y cuando en nuestra manera de vivir, nos dice en esta cita que acabamos de leer, en el versículo 12 y en el versículo 13, nos habló que todos nuestros miembros nosotros ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos. Ya nosotros, por ejemplo, hay personas, veamos Santiago 5:12, por todo jurábamos las personas, pero dice Santiago 5:12, pero todo, hermano, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ya antes hacíamos todas esas cosas, ahora estamos lejos de la inmundicia, del pecado, lejos de la contaminación. Antes murmurábamos, antes éramos peleoneros, y ahora ya no lo somos, dice Santiago 4:11. Ya no murmuramos los unos de los otros más, porque si murmuramos nos convertimos en jueces. Ya no somos jueces, ya no estamos sembrando discordias, ya no estamos nosotros teniendo las malas conversaciones que antes teníamos. Como dice Efesios 4:29, si nuestros miembros que antes servían a la iniquidad y a la injusticia, ahora nosotros le servimos a Dios, pero de esta forma el Espíritu Santo nos ayuda y nos va capacitando y nos va quitando todas estas cosas. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice.
ninguna palabra corrompida. Ya antes, pues esas cosas eran normales, pero ahora en el camino del Señor es diferente. Él quiere que tú y yo nos santifiquemos. Él anhela que nos santifiquemos. Colosenses 3:8. Ya no somos personas irónicas, ya no nos encontramos con la ira que nos manifestábamos antes. Ya no nos enojamos con facilidad. Y si hay enojos, hay iras y hay contiendas o hay malicia y palabras deshonestas, lo vuelve a mencionar en Colosenses 3:8. Por eso dice en la cita que teníamos que tenemos que apartarnos, y el apartarnos es no presentarnos nosotros a hacer las cosas que antes hacíamos, porque lo que el hombre practicaba antes, eso es lo que separa el hombre. El pecado separa a Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero el pecado es una separación la cual no puede llegar a Dios, porque él mismo le decía a los discípulos que ¿por qué no te puedes? Le decía Judas, no el Iscariote, pero ¿por qué estás diciendo que en poco tiempo no te veremos? Porque dices que el mundo no te puede ver y nosotros sí te podemos ver. Por la misma razón, porque ellos no podían entenderlo, pero ustedes sí lo están entendiendo. Le estaba diciendo a ellos, en San Juan 14 lo dice. Ahora veamos Romanos 12, veamos. No, las actitudes son una base de santidad. Las actitudes son una base de santidad en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son las actitudes? Esas son las actitudes correctas. Las incorrectas van desapareciendo porque la correcta va desarrollando una vida en santidad. Como le decía el salmista David en el Salmo 51, 10 y 12, ahí le está diciendo, él le abre su corazón y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Tenemos que anhelarle, rogarle al Padre para que la verdadera santificación llegue a nuestras vidas, porque las actitudes que maneja y que llega a nuestras vidas, hermanos, no es fácil bendecir a los que nos maldicen. Romanos 12:14 lo dice. No es fácil, pero dentro de la santificación, si una persona está practicando, no está orando o está molesta porque hay personas, hay enemigos, o tiene contiendas, o tiene pleitos, o tiene enojos y no quiere perdonar, entonces hay que orar. Romanos 12:14 dice, hay que orar por lo que nos por los que nos persiguen, por los que nos maldicen, porque ahora nosotros, como dice en Efesios 4:31, todo esas cosas que antes hacíamos, la gritería, dice Efesios 4:31, quítese de vosotros, dice, toda gritería, y lo vuelve a mencionar, quítese toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque la santidad es anhelada por nuestro Padre. Si tú y yo nos conformamos a vivir como sea, a vivir como cualquier siervo, como cualquier cristiano o como muchos, hay una lista grande, hermanos. Cuando Dios llega a nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Romanos 6:22, que ha llegado y nos ha libertado y nos ha lavado, ha traído el gozo de la salvación a nuestras vidas, y ahora somos siervos, pero Él está esperando. ¿Qué espera? El fruto de la santificación, y el fruto de la santificación viene a través de la palabra, a través del conocimiento, porque la palabra es la que va limpiando nuestras vidas. Tú y yo no podemos cambiar la amargura que antes traíamos del mundo. Todos venimos arrastrando cantidad de inmundicia, venimos cargando odios, amarguras, celos, griterías, venimos cargando contiendas, desaires, venimos cargados porque el pecado nos tiene atrapados. Pero luego, llegando al Señor, tenemos que despojarnos de todo esto. El perdonar es tan difícil, eso es lo que más cuesta.
como cristianos y como personas, no como Nicodemo, que era maestro y conocía la palabra, pero él no podía representar o manifestar el fruto de Dios. El fruto dice que es gozo, paz, benignidad, porque no era espiritual. Ahora tú y yo, que estamos en los caminos del Señor, tenemos que caminar en santidad, porque somos pueblo escogido por Dios. Dice, ahora somos un pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, nación santa. Él ya nos santificó. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Lo único que a nosotros nos corresponde es poder limpiar nuestra vida, ya no estar lleno de malicia, ya no estar maldiciendo, ya no tener el corazón cargado de resentimientos, tener el corazón cargado de arrogancia, de ira. Y estas cosas afectan la santidad interior. Y la santidad interior, para lograr una santidad exterior, necesitamos la santidad interior, porque dentro de la santidad interior viene la santidad exterior. La santidad exterior, veamos Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, si alguien lo tiene. Bueno, dice Primera de Pedro, anótelo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, son 3 versículos. Nos está diciendo que tenemos un llamamiento santo. Y si tenemos este llamamiento santo, es en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Ya nuestra vida pasada, tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que ponernos en las manos de Dios por obediencia, por fe. A través de la fe somos obedientes y depositamos en las manos de Dios para que Él haga el trabajo en nuestros corazones, la cirugía interna, la santidad interna, porque primero es lo de adentro. Los fariseos se molestaban con los discípulos de Jesucristo porque le decía, ¿por qué ellos toman agua sin lavar los vasos? Ellos tenían tantos rituales, pero le decía, es que no todo, no es lo que entra a tu boca lo que va a contaminar, sino lo que sale de tu corazón. Por eso Él está interesado, anhela la santidad. La santidad interior es toda nuestra manera de vivir. Y la santidad de nuestros corazones, hermanos, refleja la santidad exterior. Y la santidad exterior empieza con la santidad de los ojos. Veamos la santidad de los ojos. Veamos Proverbio 23:7. La santidad de nuestros ojos. Dice que los ojos son la ventana del alma. Es la luz del cuerpo. Los ojos son los órganos sensoriales que llevan al cerebro toda la imagen que el hombre ve queda grabado en el cerebro. Todo lo que nosotros vemos queda grabado en el cerebro. Proverbio 23:7, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Proverbio 23:7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Dice que tal es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Porque es lo que tiene en su corazón. ¿Y qué es lo que ha entrado? Ha entrado a través de sus ojos. A través de sus ojos queda almacenado en el cerebro. Y a través de esto entonces vienen consecuencias graves, porque los ojos han sido contaminados. ¿De qué forma los ojos se pueden contaminar? Los ojos se contaminan con literaturas, con la televisión, con la pornografía, que son temas que ahora todo el mundo los maneja, hasta los niños. Entonces los ojos son contaminados, y cuando los ojos son contaminados, el corazón es contaminado. Y de esta forma, Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si nuestro ojo es bueno, entonces todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz.
vamos a tener integridad. Pero si la lámpara de nuestro ojo es malo, entonces todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Nosotros estaremos caminando en tinieblas. Pero Él quiere que tú y yo caminemos bien, porque que busquemos la santidad. Si no, veamos lo que dice en Isaías 33:15. Veamos, Isaías 33:15, si lo tienen. Isaías 33:15, vea lo que dice, del 15 al 17. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le darán su pan y sus aguas serán seguras. La bendición de Dios viene cuando nosotros apartamos todas esas contaminaciones. En el libro de Hechos 19:19 nos habla de que ellos, específicamente habla en ese versículo, que quemaron todos los libros, porque había unos judíos exorcistas que estaban discipulando a las personas. Todo lo que miraban que hacía Pablo, ellos lo hacían también. Y ellos se pusieron a enseñar y a orar por las personas y decían, en el nombre del que predica Pablo. Y resulta que salieron todos endemoniados. En el versículo 19 dice que todos los libros que ellos usaban para ministrarle a las personas fueron quemados en presencia de todos ellos. Entonces tenemos pruebas contundentes de que cualquier libro, cualquier literatura, uno no puede andar leyendo si no tiene el discernimiento o la preparación para ver qué es lo que usted está leyendo, porque son libros a veces satánicos. Hay autores que no están enfocados, que dicen que son cristianos, pero no están enfocados. Usan mucho la metafísica, y la metafísica no es de Dios. La metafísica, eso es satánico. Por eso es que tener mucho cuidado, no contaminar nuestros ojos. Al contaminar nuestros ojos, contaminamos nuestro corazón, y Él anhela que cada día vayamos saliendo, que vayamos nosotros saliendo de las situaciones que afectan nuestra vida, que afectan nuestra relación con Él. La santidad en nuestra manera de vestir, nuestra apariencia externa, pues no es la indicada, porque hay muchas personas que visten bien y son bien problemáticas. Usted las ha visto, las ha conocido. Hay muchas personas que visten bien, que visten con vestidos hasta abajo, pero también hasta allá tienen la lengua. Hay personas que se ven muy modestas, se ven piadosas, se ven bien, pero su vestimenta no quiere decir el grado de santidad que hay en una persona. El grado de santidad en una persona son los frutos que tiene. Los frutos, que es una persona noble, una persona que tiene amor, que tiene gozo, tiene paz. Es una persona que practica la justicia, que practica el amor, practica la bondad, practica la misericordia. Es una persona que sí es espiritual. Esta persona sí es espiritual, no es carnal. Hay personas que son carnales, y estas carnales son las que hacen ver mal a las personas que sí correctamente tienen una forma de vestir. La forma, Dios nos está hablando primeramente de la santidad interior, porque de la santidad interior viene la santidad exterior. Pero de todas maneras, veamos 1 de Timoteo 2, del 9 al 10. Veamos lo que dice aquí. 1 de Timoteo 2, del 9 al 10. Si lo tienen, hermano, para que lo lean. 1 de Timoteo 2. ¿El 9? Sí, 9 y 10. Asimismo también las mujeres, ataviándose en el hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, con oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a la mujer que profesa piedad. Está hablando de nuestra manera
de cómo se ve una persona cuando Dios está trabajando, porque la apariencia externa no es la base, pero no deja de ser un elemento importante en nuestra vida cristiana. Pues ahora dice, ya ahora somos cristianos, nuestra pasada manera de vivir ya no es igual, ahora somos diferentes, Dios está trabajando y eso es un reflejo interno. Lo que nosotros tenemos sobre nosotros viene a ser como un reflejo interno, nuestra manera de lucir. Él quiere que tú y yo nos veamos como princesas, que nos veamos como dice el versículo que habla del... Sí, el 9. Asimismo también las mujeres, ataviándose en el hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos. Está hablando del pudor, ¿verdad? Porque aquí en mi Biblia dice pudor. El pudor está hablando bien claro, esa es la palabra, vergüenza. Que tengan vergüenza, dice, es pudor al vestirse, dice. Pues la vestimenta es muy importante porque es algo muy delicado en nosotras las mujeres, porque se llama mucho la atención si nosotros como mujeres que ya ahora venimos y estamos en los caminos del Señor, nos dice que, como Mateo 18:7 dice, que ese es un tropiezo que nosotros ponemos a los demás cuando nosotros no sabemos o por ignorancia no sabemos de qué forma o cómo podemos nosotros vestirnos, como dice, decorosamente. Aquí dice, la vestimenta indica la presencia de un espíritu sensual, un deseo de llamar la atención sobre el sexo opuesto y hace una invitación al pecado. Vistámonos de una manera tal que no quedemos expuestos a miradas de codicia y aún a una segunda mirada con la cual ya peca. Y está hablando de Mateo 18:7. Mateo 18:7. Entonces, Dios anhela la santidad de nosotros. ¿Por qué Dios anhela la santidad de nosotros? Porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y Él está interesado que la santidad interior, la de nuestros corazones, empiece la santidad primeramente en nuestra vida interna. Porque si la santidad en nuestra vida interna no está trabajando, entonces la santidad externa no va a ser posible, ¿verdad? Porque la palabra es la misma. La palabra es la que nos va cambiando, la palabra es la que nos va enseñando y es la que nos encamina cada día y nos va enseñando de qué forma es que nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor. Primera de Corintios 6:9, vamos a leer esta cita. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos, léanlo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Porque la santidad de Dios, eso es lo que Él está buscando, ¿verdad? Que nosotros caminemos en la justicia, que caminemos de tal forma como nos habla inicialmente, como nos habló en Deuteronomio 26:19, dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová, para que seamos un pueblo santo, que seamos un pueblo apartado, porque Él nos ha llamado a la santificación. Su palabra es la que nos santifica cada día. La palabra de Dios es la que trabaja, porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo,
que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, discierne todas las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra es la que nos ayuda a despojarnos de todas las averías, dolores, heridas que hay en el corazón humano, para poder tener el gozo, para poder hacer las cosas libremente, para poder alabar a Dios y para poder caminar en obediencia, porque el caminar en obediencia es apartarse de todo esto, como dice Efesios 4:31. La santidad, si Dios anhela la santidad en nuestra vida, tenemos que orarle a Dios y apartarnos. Tenemos que, todas esas cosas afectan, porque ¿de qué forma afectan? Es porque como que haya un techo y en ese techo hayan huecos, ¿verdad? Y por ahí se filtra el agua y se filtran muchas cosas. La casa está en peligro, pues la casa tiene alguna falla, entonces necesita ser reparada. ¿Para qué? Para que pueda conservarse bien el aire acondicionado, y de igual forma nuestras vidas, porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y como somos templo y morada del Espíritu Santo, dice que Dios es celoso, y Él, como nos anhela celosamente, Él es celoso, y el Espíritu de Dios está en nosotros. Tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Lo dice, ¿dónde es que lo dice? Búsqueme esa cita, por favor, donde dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, y me lo lee. ¿O ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Lo tiene? 2 Corintios 6:16. Segunda de Corintios. Sí, 6:16. Lean. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros vuestro Padre, y ustedes serán mis hijos. Miren, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la enseñanza? Dios anhela nuestra santificación. Vamos a orar. Alberto.